Hola, hola, yo soy Lu y en esta oportunidad vamos a hacer esta blusita. Sí, como oyes. Vamos a ver el patrón, corte y confección de esta hermosa blusa. Quédate conmigo paso a paso y no te pierdas nada que ya comenzamos. Para este proyecto vas a necesitar un papel encuadrado y reglas. Comenzaremos trazando el delantero. Es muy importante que recuerdes que cuando estamos trabajando con tejidos de punto, debes aplicar una reducción en las medidas en dependencia del porcentaje de elasticidad de la tela que estés utilizando. Para esto existen reglas especiales que te pueden ayudar. Y si te gusta hacerlo en la vieja escuela, te voy a dejar un video donde explico todo esto bien, pero bien detallado en el primer comentario. Ahora sí, bajando desde el extremo más superior hacia abajo, vamos a marcar la primera medida, que es el talle delantero. Vamos a utilizar talle delantero como un talle general porque es el talle más largo. Vamos a sumar 3 centímetros para el dobladillo. La próxima medida que vamos a aplicar sobre el patrón va a ser la cuarta parte del contorno de busto. Recuerda, reducido. Te voy a ir dejando unas imágenes para que te apoyes y sepas exactamente cómo tienes que medirla. Vas a marcar esta medida sobre la línea que recién trazamos y la vas a trasladar hacia arriba. Cuando terminemos de trasladar esta medida nos va a quedar un rectángulo. Esta será la figura donde vamos a trabajar. Una vez que tenemos cerradito esta figura, vamos a marcar sobre esta nueva línea que trazamos la mitad del ancho de espalda más 4 centímetros. Trazamos una línea con esta nueva medida que tenemos. Sobre esta línea discontinua voy a marcar la mitad del ancho de espalda y lo voy a trasladar hacia arriba. Ahora uniremos estos dos puntos, trazando una perpendicular a la línea discontinua. Sobre esta línea vamos a bajar 4 centímetros. Esto va a ser para una caída del hombro. Para trazar el cuello, vamos a iniciar trazando un cuello estándar. Vamos a buscar la sexta parte del contorno de cuello más 1 centímetro y lo vamos a aplicar desde dentro y hacia afuera. Para culminar el cuello delantero, bajamos unos 8 centímetros y dibujamos la curva del cuello. Para esto utilizamos lo mismo una regla, como también podemos trazarlo a mano alzada. En este caso estamos trazando el cuello completamente como una medida referencial. Esto permitirá que podamos trazar mucho mejor el diseño que tenemos pensado partiendo del patrón base. Ahora, con una línea que una los puntos de cuello y caída de hombro, tenemos la línea de hombro. Para trazar la sisa, sobre esta línea buscamos el punto medio. Lo marcamos y una vez que lo tengamos marcado entramos 1 centímetro. Ahora, utilizando una regla para curvas o también a mano alzada, vas a marcar la curva de la sisa. Sobre la línea de la cintura, marcaremos la cuarta parte del contorno de cintura. Recuerda, nuevamente, utilizar medida reducida.
Con esta medida ya aplicada sobre el papel, podemos entonces cerrar el costado de la blusa. De esta manera ya tendríamos lo que vendría a ser el patrón base de blusa. Ahora vamos a iniciar las modificaciones. Bajando desde el punto vértice de nuestro papel, vamos a marcar la línea de escote que vamos a utilizar para esta blusa. En este caso, yo voy a utilizar 21 centímetros. Pero quiero hacerte la aclaración de que estos centímetros, o sea, los centímetros que vas a dar al escote, ya depende de tu elección, si te interesa que sea más escotado, menos escotado, ya eso lo voy a dejar a tu consideración. Ahora bien, en cuanto a la amplitud de este escote, o sea, lo ancho que vamos a dar a esta figura, yo te recomiendo que utilices la mitad de la separación de busto si quieres un escote que sea no tan ancho, sea más cerradito, y que utilices una medida un poquito más amplia, quizá la mitad de la separación de busto más 1 o 2 centímetros, si quieres que sea un poquito más abierto este cuadrado o semicuadrado que vamos a utilizar. E incluso esa mayor apertura o menor apertura te va a dar la cobertura de que esté un poquito más inclinado, de que sea más cuadrado o no. Todo esto depende de la cantidad de centímetros que entres desde la altura de escote. En la línea de hombro vamos a quitar 1 centímetro en esta parte más cercana a nosotros y vamos a quitar 1,5 centímetros en la zona de la sisa. Ahora, vamos a unir estos puntos. Ahora quiero que te fijes muy bien lo que te estaba comentando hace un instante. Si utilizamos una medida cortica, o sea, desde la altura de escote hacia afuera, vas a ver que cuando cierras la figura, nos va a quedar un espacio un poco más cuadrado, más cerrado, ¿verdad? Un escote más cerrado. Si tú entras un poquito más, o sea, lo que te comentaba, mitad de separación de busto más 1 o 2 centímetros, entonces te va a quedar un escote más amplio y vamos a tener la línea que une al hombro con el escote un poquito más inclinada. Por aquí te voy a dejar una fotito para que puedas entender mejor lo que te estoy explicando. Vamos a modificar también la curva de la sisa y de esta manera ya tendríamos como el trazo de la parte del escote. Ahora voy a marcar una nueva medida que va a ser nuestra línea de forro. Sí, porque esta blusa generalmente se consigue mejor cuando la cosemos con forro. Entonces, para esta línea de forro voy a utilizar la línea de imperio. Es muy importante, como siempre te digo, que debes marcar sobre el papel, sobre el patrón, todos y cada uno de los detalles importantes, porque ya después, una vez ya que estés cortando sobre la tela, no te vas a cortar lo que hiciste cuando lo estabas trazando. Entonces, rotula siempre que puedas todos los datos, todas las líneas a que corresponden, todo. Con el patrón delantero ya listo, entonces podemos pasar a cortar. Bien chicos, vamos a iniciar el trazo de la parte trasera o espalda de la blusita. Para ello vamos a utilizar el delantero como plantilla. De esta manera podemos hacerlo mucho más fácil y más rápido porque hay muchas medidas que se repiten y bueno, para evitarnos todos estos pasos nos vamos a guiar de la plantilla delantera o trazo delantero. Lo voy a colocar así con alfileres. Tú si quieres puedes colocar cinta adhesiva, como más te guste.
Lo primero que vamos a hacer es marcar las líneas del patrón delantero. Esto incluye los costados, la línea de hombro y el centro también. Por supuesto, también marcamos la sisa. En el caso de la línea centro de espalda, vamos a prolongarla hasta el borde superior del papel. Esta prolongación de la línea centro de espalda nos va a permitir volver a trazar el cuello o trazar el cuello de la parte posterior. Utilizando la plantilla delantera para trazar la trasera, podemos agilizar el trabajo, además de que resulta mucho más fácil, sobre todo si estás iniciando. Entonces, chicos, a partir de esta línea vamos a bajar 3 centímetros. Ya una vez que hemos bajado estos 3 centímetros, vamos a trazar el cuello de la blusita en la parte posterior. Antes de retirar la plantilla delantera, terminamos de marcar todas y cada una de las líneas que utilizamos. Bien delimitado el patrón de la parte trasera o espalda de la blusita, ya podemos retirar entonces la plantilla delantera. Aprovecho para preguntarte en este punto del video, ¿desearías ver el corte y confección como tal de esta blusa? Si es así, por favor déjamelo dicho en comentarios y la hacemos. Recuerda rotular. Como siempre te digo, puedo parecer muy cansina cada uno de los patrones. Por supuesto, en la plantilla trasera o espalda de la blusa debemos marcar igualmente la línea para el forro. Recuerda que utilicé la línea de imperio. Si tú la quieres un poquito más para abajo, no pasa nada. Puedes prolongarla más e incluso puedes hacerla del mismo tamaño de la blusa y te quedaría una blusa sin costuras muy bonita. Ya tenemos listo el patrón de la parte posterior. Vamos a cortarlo en este momento. Bueno chicos, de esta manera ya finalizo este video tutorial de cómo hacer el patrón de esta blusita tan hermosa con este cuello cuadrado o semicuadrado. Espero que te haya resultado de utilidad y que estés trazando muy pronto esta blusita para ti, para familia o para emprender. Te mando un fuerte abrazo, yo soy la Luz de Cuba, nos vemos en la próxima. Lo primero que vamos a hacer para cortar esta blusita va a ser colocar la tela así, al doblez, como estás viendo en la imagen de video. Una vez la tengamos colocada al doblez, ya podemos poner los patrones encima.
En este caso voy a iniciar cortando la parte delantera de la blusita y posteriormente cortaré la parte trasera. Recuerda que además de cortar estas dos plantillas, debes cortar las plantillas de forro que habíamos marcado en el patrón cuando lo estábamos haciendo. Te había dado dos opciones con respecto a este forro. Primero, te había dicho que podías cortarlo hasta la zona de la línea de imperio o podías hacerlo del mismo tamaño de la blusa. En este caso, yo lo voy a hacer solamente hasta la línea de imperio. Esto, entre otras ventajas, te va a permitir ahorrar tela, lo cual lo convierte en una técnica mucho más económica a la hora de fabricar estas blusitas, sobre todo si estás pensando en un emprendimiento de costura. Vamos entonces a confeccionar. Para la confección de esta blusa vamos a colocar el corte delantero y derecho con derecho de la tela el forro. Vamos a coser por la línea esta de escote y vamos a coser ambas sisas, dejando libre la zona de los hombros y los costados. Repetimos la acción para la parte posterior de la blusa. Colocamos derecho con derecho de tela, la plantilla principal y el forro. Cosemos las sisas y el área del cuello, dejando libre los hombros y los costados. Para este tipo de tejido de punto utiliza una aguja a punta de bola. Utiliza además hilo poliéster arriba e hilaza abajo. Estos son algunos tips que te van a facilitar la vida a la hora de coser estos tejidos. Una vez que tenemos cosidas la plantilla delantera y la plantilla trasera, esta es la forma correcta de unir ambas. Vas a voltear del derecho la plantilla trasera y vas a hacerlas coincidir por la zona de los hombros de la manera que te voy a mostrar en la imagen de video. Toma ambos hombros de la plantilla trasera que ya habíamos volteado del derecho y lo vas a introducir en la delantera que aún no hemos volteado del derecho. Vamos a fijar con unos alfileres y después vamos a pasar una puntada por toda esta zona, fijando ambos hombros. De esta manera nos va a quedar una costura muy bonita y que no va a ser visible. Ya tenemos la blusita unida por los hombros. Ahora mira lo que vamos a hacer. ¿Viste? Qué bonito se ve. Muy limpiecito, no se ven costuras. Acomodamos un poquito la tela antes del siguiente paso y lo próximo que vamos a hacer va a ser unir la blusita por los costados. En este punto vamos a pasar una puntada que una ambos costados. Primero colocamos alfileres y después vamos a la máquina. Ya con los costados cosidos, solamente nos quedaría hacer el dobladillo de la blusita. Vamos a pasar una puntada recta por toda la zona del bajo, haciendo un dobladillo bien finito y prolijo para que nos quede bien bonita la terminación de esta blusita. Y de esta manera ya terminaríamos la confección. Bueno muchachos, hasta aquí el video de hoy, espero te haya resultado de utilidad. Si así fue, ya sabes, por favor regálame tu like, comparte y suscríbete. Nos vemos en la próxima. Bye.